Buenas noches, bienvenidos a Noticias Cámara de Representantes, el espacio donde semanalmente les presentamos toda la actividad legislativa y cómo esta impacta a los colombianos. Edwin, buenas noches. Carmen, buenas noches. Un saludo especial para ti y para nuestros televidentes que cada 8 días nos acompañan. Hoy le damos la bienvenida a la presentación de nuestra emisión a nuestra compañera Valentina Rondón. Valentina, bienvenida. Buenas noches, Edwin, Carmen y televidentes. Estoy muy complacida de acompañarlos desde esta noche en la presentación del espacio informativo de la Cámara de Representantes. Valentina, bienvenida. Los invitamos a conocer los titulares de la información más relevante que tendremos para ustedes en la presente emisión. En busca de soluciones al paro de transportadores, la Cámara conforma comisión para mediar en el conflicto. Cámara de Representantes reivindicaría la labor de los maestros pensionados, recuperarían la mesada 14 o prima de mitad de año. Colombia en camino de un Estado moderno y eficiente, con nuevas reglas para el manejo de datos y la información. Todo el acontecer legislativo, aquí en Noticias, Cámara de Representantes. Una semana de tensión han vivido los colombianos por el paro camionero que se generó debido al alza del combustible diésel. Por supuesto, el Congreso viene haciendo seguimiento riguroso a la situación. Así es, Carmen. Precisamente en las últimas horas, la Cámara de Representantes designó una comisión accidental con el propósito de mediar entre las partes en busca de conjurar la crisis del sector transportador. Mientras desde las vías del país los transportadores se pronuncian. Si no éramos capaces de investir con el precio que teníamos, ahora mucho menos. Estamos fracasados. El tema del combustible no es negociable, porque nos llevan a merda, a la quiebra. Algunos representantes están convencidos que el gobierno nacional debe buscar otras alternativas sobre el tema del diésel. El gobierno está subiendo el precio del combustible porque no ha querido cambiar la fórmula que lo define. Esa fórmula la definió Pastrana y la modificó Uribe, y es una fórmula que obliga a que en Colombia nos cobren la gasolina y el diésel en dólares, como si nosotros ganáramos en dólares, a pesar de que somos un país que produce el 91% del diésel que consume. El debate de fondo es que el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles no lo tenemos que pagar sino en un 11%, nada más. Eso es lo que debería propender a recaudar el gobierno nacional con la elevación de los precios de la CPM y no 6.000 pesos cada 6 meses como lo han dicho que va a pasar. Otros congresistas consideran que el gobierno ha actuado con responsabilidad. Pues más que de coherencia es que es de urgencia fiscal. Sí, o sea, estamos en un déficit fiscal altísimo, hay unas condiciones retadoras altísimas en el país, hay que lograr mantener los precios de la comida, los precios de la inflación, sabemos lo que puede representar el precio del combustible en ese sentido, pero pues nosotros necesitamos también garantizar unas condiciones mínimas macroeconómicas. Este es un gobierno responsable que, como cualquier padre de familia, cuando tiene el presupuesto de su casa, va a priorizar lo que tiene que priorizar y va a priorizar recursos para la inversión social y no para subsidiar a los grandes empresarios del transporte. Por su parte, la Cámara conformó una comisión accidental de seguimiento al paro camionero. Ya nos reunimos con el viceministro del Interior para tener de primera mano conocimiento de la situación, cómo viene evolucionando, y hemos acordado una hoja de ruta para poder facilitar salidas a la problemática que se viene presentando. ¿Se mantiene o se cae el incremento en el diésel? Por ahora siguen las negociaciones entre el gobierno y el gremio de transportadores. A través de sus redes sociales, los representantes pidieron diálogos directos entre el gobierno y los líderes transportadores. Esto es lo más posteado en Cámara Digital. Bienvenidos a Cámara Digital. Las reacciones de los transportadores por el anuncio del incremento en el precio de la CPM no se hicieron esperar. Bogotá, Nariño, los Santanderes y la costa Caribe fueron las zonas en donde más se sintieron las manifestaciones. El representante del Centro Democrático, Eduard Triana, publicó en su cuenta que, abro comillas, apoyamos a nuestros transportadores en su lucha. Es urgente que el gobierno escuche sus reclamos y busque soluciones que no afecten su sustento ni la estabilidad del país. Cierro comillas. En el mismo sentido, se pronunció el representante por el Partido Liberal, Carlos Felipe Quintero, quien además propuso que, abro comillas, la formación de una comisión parlamentaria que intervenga ante las organizaciones del paro y el gobierno nacional. Cierro comillas. Por su parte, la representante del Pacto Histórico, María Fernanda Carrascal, aseguró que, abro comillas,
El aumento en el precio de la CPM es impopular, pero responsable. Su precio lleva congelado 56 meses, más de 4 años. Esto ha generado un déficit fiscal de casi 56 billones de pesos. Cierro comillas. La ministra de Transporte, María Constanza García, abrió un diálogo nacional en busca de acuerdos para el incremento de la CPM. Recuerden seguirnos en nuestros canales digitales donde nos encontramos como @CámaraColombia. Los maestros pensionados recuperarían la mesada 14 o prima de mitad de año. Más de 100 congresistas de todos los partidos políticos unen esfuerzos para revivir este beneficio. Los docentes pensionados tendrían un salario adicional de ser aprobado el proyecto de acto legislativo que fue radicado esta semana en la Cámara de Representantes y que pretende reivindicar la labor de miles de docentes en el territorio nacional. Los congresistas de Colombia queremos reivindicar a los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales de todo nuestro país. Es una labor de gratitud hacia ellos, de reivindicar sus derechos y de mejorar la calidad de vida de todos los docentes en su vejez. Esto ha sido muy importante. ¿Por qué? Porque es reivindicar esa labor, es devolverle algo que ellos ya tenían y que el Congreso puede hacerlo. Y el Congreso está aquí también para hacer muchas veces justicia en Colombia. En el tránsito del proyecto se buscará el aval del Ministerio de Hacienda para financiar la iniciativa que tendría un impacto fiscal cercano al billón de pesos. También hay buenas noticias para la educación superior pública, ya que a través de un acuerdo nacional se ampliarían los recursos para que más jóvenes tengan acceso a la formación profesional. Educación pública y de calidad. Según los congresistas, es la deuda histórica del Estado con los jóvenes colombianos. La cifra global es que al menos 2 millones de jóvenes no pueden ingresar a la educación superior y si lo vemos de manera diferenciada, las personas más afectadas son las que vienen de los territorios rurales, de contextos como de los departamentos del sur del país. Por eso, más de 60 congresistas de diferentes bancadas firmaron el proyecto de ley que denominaron como el Acuerdo Nacional por la Educación Superior. Con este proyecto de ley se cambia el modelo de financiamiento, ya no de un incremento de la base presupuestal que se asignó en los años 90 más el IPC, que es la inflación, el índice de costos al consumidor, sino se calcula ya teniendo en cuenta los verdaderos costos educativos. Es muy importante modificar estos dos artículos para además crear un presupuesto fijo para las instituciones técnicas y tecnológicas que hoy están a la suerte de los gobiernos territoriales y no reciben en su mayoría recursos del gobierno nacional central. Este proyecto de ley cuenta con el respaldo del Ministerio de Educación. Tenemos un rezago histórico desde la expedición de la Ley 30. Hemos perdido financiación de la universidad pública durante estos 30 años y recuperarlos pues es parte del propósito de esta ley. Esta semana, el presidente de la Cámara estuvo en la vereda La Peña, en la vía del municipio de Choachí, conversando con María del Carmen Martínez, una mujer campesina quien tenía varias preguntas que hacerle. Así es, Valentina, fue un diálogo acerca de los proyectos que se están liderando desde la Cámara en beneficio de las mujeres rurales. Veamos cómo transcurrió este encuentro en Jaime Raúl Responde. Nos vinimos a la vereda La Peña, en el municipio de Choachí, Cundinamarca, a hablar con doña María del Carmen. Bienvenidos a Jaime Raúl Responde. Doña María del Carmen. Sí, señor. Mucho gusto. Gracias por permitirnos llegar a su casa. Sí, señor, con mucho gusto. Bienvenidos. Muchas gracias. Ustedes la semana pasada aprobaron una ley para las mujeres rurales. Quiero saber cómo va esa ley y en qué nos va a favorecer. Así es, mira, afortunadamente pudimos agendar y aprobar en segundo debate el proyecto de ley 070 de 2023 Cámara, que es un proyecto de ley que busca ajustar una normatividad de hace más de 20 años. Así como en esta vereda hay muchas mujeres de Colombia que tienen problemas asociados, por ejemplo, la falta de acceso a crédito. Vemos que las labores del hogar y del cuidado no son reconocidas y bien valoradas por los gobiernos. Y bueno, esta iniciativa que fue liderada por varios congresistas de muchos partidos y que fue aprobada en segundo debate, va para Senado. Yo quiero saber, con esta ley, si esta ley la aprueban, ¿en qué nos va a beneficiar a nosotros las mujeres rurales? Esta ley tiene, digamos, María del Carmen, un objetivo y es establecer acciones afirmativas para las mujeres rurales y campesinas de nuestro país.
mejorar acceso al crédito, mejorar la capacitación que se les da. La ley también busca, entre otros propósitos, garantizar que las mujeres del campo tengan acceso a condiciones de dignidad, de mejor calidad de vida, salud, educación, incluso recreación y deporte, para que las mujeres del campo puedan acceder a recursos que le permitan sacar adelante emprendimientos como el que tú tienes aquí con tus gallinas, con tus huevitos, con lo que haces. De igual manera, ampliar la formación técnica, que ustedes puedan tener acceso a educación, que ustedes puedan tener acceso a capacitación, por ejemplo, en temas de tecnologías, a recreación y deporte, que les decía, para mejorar las condiciones de salud. En general, a formar una política pública integral, en donde todos los actores de todos los ministerios tengan que ver con ustedes. Nosotros sí necesitamos una ley que nos favorezca a nosotros las mujeres rurales. Pues bueno, esperamos que se vuelva ley de la República y que nuestros senadores ahora apoyen lo que en la Cámara dimos un primer paso. Doña María del Carmen, muchas gracias por venir a Jaime Raúl Responde. Y mi Dios me la bendiga. Se cumpla esa ley, que sea realidad para todas nosotras las mujeres campesinas. Así sea, mi corazón. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Así es, la Cámara viene trabajando varias iniciativas en favor de las mujeres rurales, campesinas y pescadoras. Vamos a profundizar sobre algunas de ellas y cómo pueden acceder a estos beneficios. Esto es Mujeres con todas las de la ley. 5.9 millones de mujeres viven en zonas rurales del país, en departamentos como Antioquia, Cauca y Nariño. Muchas de ellas enfrentan desigualdad, baja remuneración y pobreza. Esto es lo que piensan. La jornada en el campo es levantarse temprano, 4 de la mañana, hacer el tinto, ir a ordeñar las vacas. El trabajo de la mujer en el campo es los oficios cotidianos, como decía mi madre, son oficios que no dan plata. Entregar garantías y equidad de oportunidades a las mujeres rurales es lo que contempla una iniciativa que fue aprobada. Fortalecer el Fondo FOMUR, crear líneas especiales de crédito para la mujer rural, campesina y pesquera, que la mujer rural también en Colombia pueda acceder al deporte, a la recreación, a la cultura, pero también que pueda capacitarse. Más de 600.000 mujeres que están trabajando en el sector rural y que realmente muchas veces no tienen no son dignificadas, no tienen la remuneración correspondiente, pero aquí se le está dando el estatus, la posición que responde como ellas, como parte actora de este país. Si la mujer trabaja, pues obviamente se le tienen que reconocer sus derechos salariales y de prestaciones sociales. Organizaciones sociales y voceros de entidades resaltan la importancia de este tipo de proyectos para el crecimiento de la mujer rural. Le da más posibilidades a que los alcaldes, los gobernadores tengan en cuenta nuestra participación en esos espacios de decisión. Unas acciones mucho más concretas por parte del Ejecutivo para que podamos llegar de manera más asertiva a los territorios y trabajar con las organizaciones. Estas son otras noticias en la Cámara de Representantes. Vientos de una ley de financiamiento se mueven dentro de las discusiones del presupuesto general que, según el gobierno, es necesaria para asegurar los recursos del próximo año. El señor ministro de Hacienda nos dio a conocer algunas ideas generales de lo que han venido conversando sobre lo que sería el articulado de la ley de financiamiento. Por ejemplo, nos habló de que buscan mayores recursos para aumentar los impuestos a la explotación de carbón en el país. También nos manifestó la intención del gobierno que tiene de gravar con IVA a las plataformas digitales de juegos de apuestas, de suerte y azar, pero también incluso algunas plataformas donde se arriendan algunos servicios hoteleros en Colombia. Colombia tiene el 50% del ecosistema de páramos del mundo, fuente fundamental de agua y biodiversidad, que hoy, debido a diferentes factores, se ven amenazados. Por eso, la Comisión Accidental del Agua analizó en medio de una audiencia pública los factores de riesgo y las posibles medidas para su protección efectiva.
Tenemos un constante conflicto con agricultores, con personas que realizan minería de manera ilegal e incluso legal, con autorizaciones por algunas autoridades departamentales o nacionales. Esperamos de aquí sacar insumos para una ley que se va a llamar Derecho Fundamental al Agua en Colombia, que trata de proteger los páramos, de permitir que la gente tenga acceso al agua de buena calidad, pero primordial y tarea número uno que hoy estamos es la defensa y conservación de los páramos en Colombia. La importación de acero y aluminio desde China y otros países están afectando al sector metalmecánico porque se trata de una competencia desleal. Así se expuso en la audiencia pública liderada por la Comisión Segunda. Claro, entender que el volumen de productos que se realizan en China es mucho más alto que en Colombia, pero no podemos permitir que se desindustrialice la nación y mucho menos un sector tan importante. China, Rusia, en el caso del acero, están entrando a Colombia con un diferencial de precio de un menos 36%. Acá lo que queremos desde el Congreso de la República es proteger a esta industria que es fundamental para la vida económica de nuestro país. El presidente Petro decretó el Servicio Social para la Paz como una alternativa para cumplir con el servicio militar obligatorio. El Congreso estudia otra propuesta para que los jóvenes llenen este requisito. Los detalles a continuación. La alternativa que presentó el congresista Carlos Ardila es la de permitir que los colombianos entre los 18 y 24 años que tienen que prestar el servicio militar obligatorio cumplan este requisito, que es de 1 año, pero sirviendo como auxiliares en los bomberos. Cerca de 4 millones de colombianos tienen la obligación de prestar su servicio militar obligatorio. Hoy en las fuerzas hay 82.000 colombianos prestando el servicio militar, 82.000 versus 4 millones. Este proyecto de ley no le compite a las fuerzas, ni al ejército, ni a la armada, ni a la fuerza aérea, menos a la policía y tampoco al IMPEC. Es una alternativa. Las personas tienen derecho a escoger en qué lugar quieren prestar su servicio social, no necesariamente mediante el uso de las armas. Solamente nos falta esa parte presupuestal, ajustar esa parte presupuestal para no tener que generar mayores obligaciones a los cuerpos de bomberos. El representante Uzcategui cree que este proyecto, aunque tiene buenas intenciones, termina debilitando al Ejército Nacional. Hay un déficit muy grande de soldados en Colombia. Y no son soldados bachilleres o que estén prestando servicio militar, son soldados profesionales que el país ha venido perdiendo y no ha reemplazado. Lo que se está proponiendo desde la parte de la fuerza es que ese sea un beneficio adicional a aquellas personas que prestan su servicio militar o tienen su tarjeta de primera clase y pueden acceder ya con capacidades y mejores conocimientos a fortalecer y ser parte del cuerpo de bomberos. El estudio presentado en el Congreso dice que el 90% de los bomberos en Colombia no tienen una estación física y tampoco cuentan ni con la logística ni con el personal suficiente para atender las emergencias. La reforma laboral viene siendo socializada en diferentes espacios. Los ponentes del proyecto han escuchado a gremios, académicos y sociedad civil en busca de un texto que responda a las necesidades reales del sector productivo del país. Sectores sociales, académicos y económicos del país asistieron a las audiencias públicas en torno a la reforma laboral. Allí expresaron acuerdos e inquietudes frente a esta iniciativa de gobierno. Le propusimos al Gobierno Nacional, al Congreso de la República, un articulado para resolver un problema de la informalidad laboral en el campo que es del 86%, pero de lo que propusimos poco o nada queda. La estabilidad laboral tiene una repercusión positiva para la economía en su conjunto porque aumenta la capacidad de consumo de los trabajadores. Desde la bancada de gobierno se recalcó que esta propuesta tiene como elemento central la estabilidad y formalización laboral. La formalización de casi 358.000 empleos de la juventud trabajadora, que son jóvenes que estarían estudiando y trabajando. Tendríamos la posibilidad de formalización de manera progresiva de casi 42.000 madres comunitarias. Si bien hay consenso acerca de que se requiere una reforma, se pide ajustarla a la realidad económica y social del país. Es que en los términos en cómo hoy está planteándose la reforma se va a judicializar la relación empleador-trabajador, es decir, se crean más distancias. Restringir el pago por horas en el trabajo del campo, así como posibles sobrecostos para los pequeños y medianos emprendedores, son aspectos sobre los que las bancadas expresan preocupación.
Me parece que una idea que al comienzo fue buena, ya la propia SAC y todos los gremios la rechazan y están pidiendo eliminación. La bancada ha tomado como decisión designar una comisión para que haga un estudio sobre algunas preocupaciones frente a varios artículos que pueden estar incrementando esos gastos y de esa manera colocando en riesgo las microempresas y por lo tanto colocando en riesgo el empleo de nuestro país. La reforma laboral tendrá su debate en plenaria en las próximas semanas. En busca de un Estado más moderno y eficiente, la plenaria aprobó el proyecto que reglamentará el manejo de los datos y la información de los colombianos. ¿En qué consiste y cómo nos beneficia? Veamos. La ponente manifiesta que este proyecto permite el suministro, uso y aprovechamiento de los datos del Estado colombiano. Quiere decir que vamos a poder generar mejores políticas públicas a través de datos, de información que tienen las entidades del Estado colombiano, sin violar, por supuesto, el habeas data. Se trata de un proyecto que maneja los datos abiertos. Según el ministro de las TIC, está garantizada la privacidad de los datos de las personas. Cada entidad construye una política de datos, clasifica los datos, van a un centro gestionador de datos que es la Agencia Nacional Digital del Ministerio y ahí quedan los datos de todos los colombianos, anónimos, es decir, no es con nombre y apellido, para poder construir política pública, especialmente de inteligencia artificial. Para algunos representantes es muy importante la seguridad digital del país. Un proyecto tan importante que es lo que está es generando una seguridad para todo el ecosistema digital del país, que este país no solamente es víctima de ataques permanentes, no solamente el sector público, sino también el sector privado. El sicariato, la extorsión y los delitos menores continúan deteriorando la seguridad en las ciudades intermedias. En Neiva, por ejemplo, la extorsión aumentó en un 176%. Desde la oposición piden al gobierno medidas urgentes. Las ciudades intermedias como la ciudad mía, Neiva, están atravesando la más grave crisis de violencia. El hurto, el fleteo, la extorsión, incluso el homicidio y el sicariato se están apoderando de nuestras ciudades. Y le preguntamos al gobierno nacional qué está haciendo, por qué mira a otro lado cuando el Fondo Cuenta de Seguridad Ciudadana tiene más de 400.000 millones sin invertir. Necesitamos que el gobierno sea eficiente, como lo dijo Petro, e invierta estos recursos en cámaras de vigilancia y en fortalecimiento de movilidad y de tecnología para la fuerza pública. Las ciudades intermedias como Neiva en el Huila merecen seguridad. La inseguridad en los barrios periféricos de Bogotá también viene en aumento. La Comisión de Derechos Humanos realizó una audiencia pública para escuchar a comerciantes, transportadores y a la comunidad. La Policía Metropolitana invita a la ciudadanía a denunciar. Según las autoridades, el delito que más golpea a estas zonas de la ciudad es la extorsión. En lo que va corrido del año, se incrementaron las denuncias en un 117%. Van más de 15 transportadores asesinados, pero además esto se deriva de la extorsión que se les genera a ellos, pero también a los comerciantes, a los empresarios y quien genera alguna actividad económica. Los transportadores alternativos o informales que movilizan a cientos de ciudadanos son unos de los más afectados. Queremos que el gobierno se preocupe para sacar adelante y nosotros de esa manera poder avanzar hacia una seguridad, hacia una formalidad. Esperamos que con esto el gobierno nacional ponga la mirada hacia todas las familias más vulnerables, a los sectores, a los comerciantes, a los pequeños empresarios, microempresarios. La Policía Metropolitana de Bogotá manifestó que viene actuando de manera articulada con el gobierno para enfrentar la inseguridad e hizo un llamado a la ciudadanía. Estamos invitando a la ciudadanía a denunciar y aquí la oportunidad de decir a la ciudadanía denuncie. La denuncia es una oportunidad investigativa de ver qué es lo que pasa, dónde viene. Es una oportunidad para focalizarlo. Es una oportunidad para que nuestro recurso humano tecnológico lo utilicemos en donde se necesita. Los representantes de las curules de paz se dieron cita para evaluar cómo está avanzando la implementación de los acuerdos de paz en sus regiones. Aquí sus conclusiones. En 11.000 veredas de 19 departamentos, la voz de los colombianos busca espacios para ser escuchada. Voz que está representada en las curules de paz, quienes pidieron a delegados del Ministerio del Interior, la Fuerza Pública, entre otras entidades, atender al llamado sobre la situación económica y de seguridad en sus territorios.
La baja implementación del acuerdo de paz, a las familias que firmaron el acuerdo voluntario de sustitución de cultivo no se les ha cumplido, las tierras para los campesinos no han llegado, hay una baja ejecución en la obra por parte de la ART y eso conlleva a que hoy se esté desatando una ola de violencia. Hoy en día están extorsionando a los pequeños comerciantes que venden jugo de borojó, jugo de mandarina, que venden dulces en el Parque Santander. En todas partes está pasando eso. Desde el gobierno se añadió que se están proyectando vigencias y focalizando inversiones en estos territorios. Sin embargo, los representantes manifestaron que se necesita mejor ejecución y articulación. Estamos construyendo entre gobierno nacional, autoridades locales y comunidades los pactos para la transformación territorial, uno por cada subregión, siendo hoy los más avanzados los de Catatumbo y Nariño. Y el mensaje que nosotros recibimos en el territorio es que todavía no hemos hecho lo suficiente para lograr la transformación. Recientemente fueron radicados proyectos que piden la ampliación de los PEDETs y que algunos corregimientos se vuelvan municipios. Estas son otras noticias en la Cámara de Representantes. Avanza en la Cámara de Representantes una iniciativa que busca reconocer y exaltar la labor de las organizaciones religiosas en la formación de valores y principios para los colombianos. Más de 4.000 organizaciones basadas en la fe hacen presencia en nuestro país con una gran cantidad de programas de apoyos sociales que fortalecen el trabajo en los territorios, que fortalecen también el trabajo de los gobiernos a nivel local, municipal, departamental y nacional. Una labor muy invisibilizada, pero que aporta mucho y que busca construir tejido social. Representantes alertan sobre la situación de la niñez indígena y piden restablecimiento de sus derechos. La niñez indígena es la garantía de la pervivencia de los 115 pueblos indígenas y en el Congreso de la República estamos desarrollando debates que guardan relación con la garantía y la materialización de los derechos para los niños y niñas indígenas. Como ICBF hemos hecho todos los esfuerzos, uno por superar lo que los mismos pueblos han identificado como debilidades en la implementación de los programas, la atención a niños y niñas desde la primera infancia, pero con una mirada intercultural, una mirada étnica, que perviva su saber ancestral, sus usos, tradiciones, su cultura. El paseo, el son, el merengue y la puya, los 4 aires del folclor vallenato, serán los protagonistas en la versión número 46 del Festival Cuna de Acordeones, donde los mejores intérpretes del acordeón, acompañados de la caja y la guacharaca, se pondrán a prueba y harán brillar parte de la cultura tradicional colombiana. Como villanuevero no podía dejar pasar la oportunidad para invitar a todos los colombianos a que visiten Villanueva en La Guajira. Este año, del 18 al 21 de septiembre, estaremos celebrando nuestro festival, el Festival Cuna de Acordeones. Allá los esperamos a todos. Recuerden, del 18 al 21 de septiembre. Así estamos llegando al final de Noticias Cámara de Representantes. Agradecemos su sintonía y los invitamos, como siempre, a seguir nuestros canales digitales. Valentina. En todas las redes sociales nos encuentran como @Cámara de Representantes y al escanear el código QR que tienen en pantalla podrán acceder a nuestro canal de YouTube, donde encontrarán todas nuestras emisiones. Así es, Valentina, los invitamos para que dentro de 8 días nos encontremos de nuevo para conocer el acontecer legislativo del país. Buenas noches.